Hola a todos, bienvenidos a Lead AI, el podcast donde hablamos del impacto de la inteligencia artificial en la empresa, en los negocios, con ejemplos claros y bajados a tierra. Mi nombre es Andrés Snitkovsky, yo soy CEO de Lidaki y me acompaña Mariano Yepes, CTO de Cliengo. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Andy, ¿cómo andás? Muy bien por aquí y bueno, nada, contento y deseoso de charlar de todos estos temas tan interesantes, así que vamos con ellos. Hay muchísima información, este es nuestro primer episodio, esperamos de muchos más, así que vamos directo, vamos a empezar hablando del primer tema, que es un estudio que realizó Microsoft junto con LinkedIn sobre el uso de inteligencia artificial en la empresa. Es un tema que nos toca muy de cerca y creo que yo no vi un estudio más grande y de mayor impacto, salió hace poquitos días. Hay como más de 30.000 personas que encuestaron. Hay temas que me parecieron extremadamente interesantes. Les vamos a dejar acá el link en las notas para que lo puedan entrar y ver. De cada 100 personas que trabajan, digamos, economía del conocimiento, que trabajan en lo que se llama empleo vinculado con el conocimiento, 75 ya están usando de alguna manera inteligencia artificial. ¿Hubieras dicho eso, Mariano? Yepe, un número más grande, un Eh, número más chico. no, a ver, creo que también puede ser que el mercado por ahí en Estados Unidos o el lugar donde se haya hecho la encuesta, por ahí parece más grande de lo que uno espera, sobre todo quizás si uno piensa en el mercado de Latinoamérica, pero pensando a nivel mundial, no me llama la atención que sea un 75% de que de alguna manera lo estén usando, ¿no? Yo creo que en el tema lo que es muy importante es cuánto lo usás, ¿no? Porque digo, o sea, sí, está bien. Quizás una vez en este último mes entré y le hice una consulta a ChatGPT. Bueno, eso es una cosa. Distinto es si, no sé, me pasa en mi caso. Bueno, quizá todos los días que tengo que tirar algún código, primero voy por ChatGPT y armo un prototipo con ChatGPT antes de ponerme yo a codear cada cosita. O cuando voy a buscar una información de una API. Entonces, creo que es un número que de vuelta creo que es sorprendente de todas formas, ¿no? Obviamente, pero creo que obviamente como la dificultad o el desafío para las empresas va a venir por cuánto lo usen y no si, bueno, lo usamos, ¿no? Seguro, ¿Vos seguro. qué Pero opinas de eso también? no, me pregunto, ¿hubo alguna otra tecnología que pase de 0 a 100 o de 0 a 75, para ser más correctos, Ujú. tan rápido en la No. historia? A ver, esto tiene que ver justamente porque creo que es el terreno más fértil en el cual se puede generar esto, ¿no? Digamos, estamos hablando de conocimiento, información sobre un medio que es totalmente digital, ¿no? Digamos, o sea, de hecho, por ejemplo, cosas que se pensaban hace más tiempo que la IA iba a tener impacto en la robótica, pero la robótica se mueve mucho más lento porque depende del hardware y de cosas que van más lento. Entonces, quizás en este sentido lo que sí está pasando es que, bueno, la IA se está moviendo en un entorno súper fluido para la IA, que es donde en las tecnologías de comunicación, que es donde mejor se mueve. Y ya la Seguro. infraestructura está toda montada. Entonces, eso creo que es lo que evidentemente está dando estos niveles de velocidad que, bueno, impactan en el trabajo, pero también en la velocidad que se están moviendo las empresas también alrededor de esto. Quizás no todas las empresas, pero sí las empresas pioneras en tema en materia de inteligencia artificial, ¿no? Que, bueno, Meta, OpenAI, Google, Microsoft, AWS. Sin, sin duda, porque aparte uno veía, ¿no? Antes de fines de 2022, uno veía que la IA estaba evolucionando y llevaba su ritmo de evolución. Y bueno, fines de 2022 nace ChatGPT y explota, no porque tuviera una tecnología muy superior a lo que había hasta ese momento, digamos, esa tecnología ya existía. La interfaz de chat es lo que terminó desbloqueando que sea tan popular y tan masivo, ¿no? Sí, de hecho es de las aplicaciones que más rápido, bueno, esto viene pasando, ¿no? Históricamente, digamos, la cantidad de tiempo que tardó Google en conseguir, o sea, los primeros 1 millón de usuarios, lo que tardó Meta en conseguir el primer 1 millón de usuarios, etcétera. Y OpenAI es de los que más rápido lo consiguió, llegar a ese número de millones de usuarios. Y eso, obviamente que la accesibilidad y la simplicidad de acceder a eso, que
como vos decís, la jugada maestra de OpenAI fue armar un chat. Fue lo que lo hizo tan popular. De hecho, por ejemplo, nosotros que estamos más metidos en parte de código, ya veníamos usando el Playground de OpenAI hacía un año y por ahí, probando cosas, pero tenías que hacer muchas idas y vueltas para lograr un chat. Se podía. Digo, vas a encontrar videotutoriales de cómo hacerlo, probablemente de 2021, pero bueno, ahí obviamente que encontraron justamente el lugar de hacerlo como un chat accesible, de muy fácil acceso, y fue lo que lo hizo explotar. Y lo que lo hizo tan popular a todos, ¿no? Porque, de vuelta, nosotros veníamos ya charlando de cuestiones de AI, pero nosotros teníamos que salir a contarlas, no la gente nos venía a preguntar, como pasa ahora. Es impresionante, impresionante la velocidad y un tema interesante que menciona el estudio, la gran mayoría de los trabajadores traen su propia suscripción, traen su propia conexión, traen su propio Large Language Model, modelo de lenguaje, a la oficina. Y eso me hace acordar a los dispositivos móviles, que en su momento se hablaba de la sigla en inglés, Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo, porque ¿qué pasa? Cuando hay una tecnología que es tan revolucionaria, las personas no esperan a que les baje desde arriba, desde la compañía, que haya una política clara. Las personas la adoptan y de repente se van dando estas revoluciones de abajo hacia arriba y me llamó mucho la atención eso, el porcentaje de personas que dicen, bueno, yo llevo mi propia conexión, yo me encargo de generar mi propia conexión. Y no solo eso, sino que el 66% de las personas consultadas dijo que no contrataría a alguien para su equipo si no tiene skills básicos de inteligencia artificial, si no sabe lidiar, si no sabe usar un modelo de lenguaje, si no sabe promptear básicamente un modelo de lenguaje. 66%. Es un número que asusta, ¿no? La fuerza de trabajo también en algún punto, porque vos decís, bueno, que además creo que también estamos pasando en este momento, ¿no? Por un lugar con una cierta incertidumbre, decir, bueno, ¿qué es AI? ¿Cómo lo puedo usar? Digo, hay como dos extremos, ¿no? Digo, quizás empresas que son súper pioneras están haciendo cosas, no sé, lanzando modelos open source revolucionarios, y por el otro lado, bueno, alguien sabe usar ChatGPT, pero eso es saber usar inteligencia artificial. Entonces hay toda una serie de cuestiones de capacitación que la fuerza laboral todos vamos a tener que enfrentar, de ver cómo interfacear con eso. De vuelta, fácil preguntarle a un chat alguna cuestión, pero no sé, cosas que hacemos nosotros. Agarramos un CSV de un resumen de la base de datos y le tiramos a la IA y le pedimos que nos lo clasifique en diferentes grupos, y eso lo puede hacer perfectamente, pero tenés que saber cómo hacerlo. Y realmente te resuelve quizás horas de trabajo y te da un resultado muy bueno, pero bueno, si nunca lo hiciste, nunca pasaste por eso, es claramente aprender a usar una herramienta nueva. Totalmente. Y eso me lleva al siguiente tema que tenemos para conversar, que es no solamente hay que saber cómo usar las herramientas, sino que hay que entender qué herramientas tenemos que usar para cada caso, ¿no? O sea, ChatGPT fue el primero en salir, en popularizarse, y bueno, GPT-4, que es el que empodera a ChatGPT, por supuesto que es el default, o se transformó en el default de la gran mayoría de las búsquedas, pero un tema que es interesante es cómo comparamos las distintas IA o cómo comparamos los distintos modelos de lenguaje y qué modelo de lenguaje nos conviene usar para cada tipo de caso de uso. Creo que acá hay un lugar de vuelta que va en el tema de la sofisticación, ¿no? Porque es verdad que si uno, justamente estos son lenguajes de modelo como bastante generales en general. Entonces lo que tratan de resolver de vuelta son como problemas generales, y es verdad que si uno utiliza los más populares, en este caso el de OpenAI, ChatGPT, la verdad que va a dar con la mayoría de los resultados buenos. Y es bastante bueno en ese sentido, y es el más popular. Ahora, hay un montón de alternativas. Y lo que sí va pasando es que a medida que necesitas especializarte en algunos temas, sí quizás te conviene usar otro modelo. Por ejemplo, si fueras a tener que citar fuentes, de verdad, no te conviene usar tanto ChatGPT. La verdad que hay otras opciones como Cloud o alguno de esos que permiten manejarse mucho más con las fuentes de datos, lo cual te da como más robustez en la generación de la respuesta. Ni hablar de todos los modelos que son, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Digamos, también hay mucha competencia para generación de imágenes o generación de videos. Pero bueno, y después tenés todo el mundo open source, que también es algo súper interesante. Se está lidiando una batalla de dos estilos, ¿no? Digamos, los modelos que uno puede consultar como una API, como un sistema externo,
que pueden ser lo que todos conocemos como ChatGPT, pero también hay otras empresas, incluso Meta lo está haciendo, que hacen modelos open source. Eso significa que todo el modelo lo terminan dando a la comunidad, no manteniéndolo ellos detrás de una API o detrás de una plataforma propia. Y eso lo que está pasando es que vos, yo, con cierto hardware, podemos levantar ese modelo y tenerlo disponible para nosotros. Eso está revolucionando muy fuerte el mercado y ahí sí hay decisiones que uno tendría que tomar. Por ejemplo, si uno tiene temas de privacidad de data que no quiere de ninguna forma que su data se exponga a una plataforma de terceros, una API de terceros, bueno, tiene esa alternativa hoy en día, que es levantar su propio modelo, un modelo open source, que además, por cierto, lanzaron Llama 3 y es uno de los que está performando a nivel de los top, un modelo open source. Entonces, el punto de entrada está bien por la mayoría. Ahora, cuando necesitas irte un poquito más profundo, sí vas a tener que ir a buscar algún modelo especial, dependiendo de las necesidades que tengas. Probablemente si hablas de empresas, como de las necesidades de tu negocio. Interesante que menciones Llama 3 o la AMA, como le dicen, No, que es un modelo totalmente open source que saca Meta al mercado y de repente dice cualquiera lo puede usar y está al nivel de todos los modelos cerrados. Uno dice, ¿por qué Meta es tan generoso en abrirle esto al mundo? Y supongo que tendrá también su estrategia y su lógica, ¿no? Porque al final Meta no tiene un modelo de negocios que vende cloud, como si lo tiene Google, como si lo tiene OpenAI, como si lo tiene Amazon. Entonces, se puede dar ese lujo de abrir los modelos de AI, porque al final Meta gana cuando hay más y mejor contenido generado, ¿no? Porque un poco el negocio de Meta es llevarle el contenido a la gente y vender anuncios ahí. Y entonces tiene sentido para Meta hacer esta movida, abrir el juego, y la gente está bastante impresionada con lo que fue el último lanzamiento del AMA por las cosas que puede hacer. Y bueno, como vos decís, la comunidad open source está agradecida. Yo escuchaba una entrevista de Zuckerberg que él decía que lo que no quiere que le pase es lo que le pasó con los teléfonos con los smartphones, ¿no? claro. Donde él, por ejemplo, hoy tiene que shipear alguna feature, digamos, tiene que desarrollar alguna feature en su aplicación y le tiene que pedir permiso a Apple o le tiene que pedir permiso a Google, porque son modelos cerrados que dependen de una App Store que está regenteada por otro. Y él decía, bueno, yo no quiero que esto me vuelva a pasar en el mundo de la AI, y entonces quiero que haya un open source, que haya un modelo que la gente pueda usar, pueda desarrollar y que de alguna forma se beneficien todo el ecosistema, ¿no? Sí, sí, yo creo que la movida de Meta que hizo en este sentido es increíble porque entendieron muy bien dónde están y no se pusieron a competir en un lugar donde no son buenos. Y en lugar de eso están haciendo disrupción en el mercado. Todavía no se puede probar, pero por ejemplo ahora con Llama 3 bueno, puedes entrar con una VPN, justo le contaba a Andy que se puede, digo, si te levantas una VPN, puedes entrar a meta.ai y probar el chat GPT que tiene Meta hoy en día, que por lo que estoy probando solo funciona en inglés, pero es muy bueno, tiene varios ejemplos, como para armarte un viaje o, bueno, generar imágenes también. O sea, listo, levantaron su interfaz estilo ChatGPT, la tienen, pero lo que es muy interesante es que ellos lo están haciendo desde un lugar justamente como de hacer disruptivo el mercado, porque lo que están estableciendo, por las cosas que entiendo de la parte estratégica, por un lado es que lo quieren llevar a conectarlo, por ejemplo, sobre WhatsApp, sobre todos los medios que ellos ya manejan, entonces vos puedas tener tu asistente ahí. Entonces no les importa tanto, o sea, lo que importa es que exista la posibilidad de generar un asistente y se sigan metiendo en sus propios canales, sus propios medios, lo cual por eso creo que es brillante. Y otra cosa que también yo suelo investigar bastante es el tema de realidad virtual, que obviamente Meta se llama Meta por el metaverso, hicieron ese cambio hace un par de años, y, y parte de lo que tiene que ver con la interacción entre los sistemas digitales y el mundo real, esa interpretación de la realidad, la forma de hacerlo es con inteligencia artificial. A Meta de vuelta no le importa si eso es open source, de hecho le conviene que sea open source porque no va a hacer negocio a nadie y ellos van a ser los dueños de los dispositivos y del metaverso. Entonces claramente hay todo una movida, pero hablando puntualmente de inteligencia artificial, lo que hace es mover todavía más rápido este ecosistema
que de vuelta se está moviendo muy rápido. Rapidísimo. Al final, uno puede elegir un asistente, un modelo de lenguaje open source, uno puede elegir un modelo de lenguaje que sea propietario, pero depende mucho de lo que nosotros queremos resolver, de lo que queremos solucionar. Yo el otro día hablaba con un amigo periodista que quería analizar una ley muy larga que se mandó ahora al Congreso en Argentina, y lo subió a ChatGPT y él me decía, bueno, ChatGPT me alucina, me tira cosas que no son las correctas. Y un poco lo que yo le decía es, bueno, para un documento tan largo, para comparar dos documentos, él está tratando de hacer una comparación. Cuando tenés mucho texto y mucha cantidad de texto, tal vez te conviene usar Google Gemini o te conviene usar los Opus, ¿no? Entonces, hay modelos de lenguaje que se especializan en distintos tipos de situaciones y también esto de saber usar AI para el trabajo, ¿no? No solamente se trata de saber hacer los prompts, sino saber a qué herramienta voy a recurrir para hacer cada uno de estos prompts. Yo últimamente estoy usando una especie de meta herramienta que se llama u.com, que tiene ahí metido, tiene GPT-4, tiene Claude, tiene Gemini, o sea, tiene todos ahí metidos, tiene Llama también. Si no estoy muy conforme con los resultados de uno, pruebo con otro y así voy aprendiendo a conocerlo y a promptear mejor, bueno, a preguntar mejor a la IA, ¿no? Totalmente, y creo que ahí justamente volviendo al tema de origen, ¿no? De las empresas, Eh, donde se va a ver la diferencia de el uso que hacen las personas de la empresa y el uso que hacen los procesos o los sistemas de la empresa, ¿no? Porque ahí también uno puede decir, bueno, quizá como personalmente utilizo más o sé usar estas herramientas, pero tenemos algún proceso de AI que, no sé, revisa toda nuestra facturación buscando inconsistencias, ¿no? Y eso quizás, de vuelta, ahí sí vas a tener que tomar otra decisión distinta de qué modelo vas a usar, ya sea por privacidad de datos, por velocidad, por costos o por capacidad que tenga ese modelo. Entonces, creo que esta pregunta de qué AI voy a usar en cada momento va a seguir siendo muy relevante y sobre todo, creo que de vuelta, por la velocidad con la que se mueven estas cosas, vamos a tener que estar atentos a eso todo el tiempo para generar cuestiones de mejor calidad y bueno, y también de costes y tiempos. Sí, y volviendo al estudio del inicio, una de las preguntas justo decía, ¿tu empresa tiene un plan, digamos, un plan que baje de arriba hacia abajo sobre uso de la inteligencia artificial? Y el 60% dijo que no, dice que los líderes se preocupan que el liderazgo de arriba de la organización todavía no tiene una visión y no la bajó a una visión clara para implementar IA. Momentos divertidos, momentos con muchos cambios. La semana que viene vamos a tener el Google I.O., que seguramente Google va a presentar cosas interesantes. Ya hace pocos días tuvimos el Google Cloud Next, donde Google presentó varios avances que están integrados con toda su nube. A mí me llamó la atención la capacidad de hacer agentes de IA para distintos objetivos. Por ejemplo, puedes tener un analista de datos, puedes tener un agente de atención al cliente, puedes tener un agente financiero, o sea, agentes específicos que resuelven cosas concretas y que funcionan de alguna forma como un colaborador de AI que trabaja con autonomía. Me pareció súper interesante. Y después hablaron de un concepto que me llamó la atención, que tal vez si siguen algún influencer de espiritualidad o ese tipo de cosas, lo habrán escuchado, que es grounding, ¿no? Que la gente dice, bueno, ponete descalzo, y eso lo llaman grounding. Y Google habló de grounding y lo mencionó en términos de, vieron que cuando la IA termina diciendo cosas que no son correctas, se habla de alucinaciones. Y el grounding sería como el antídoto para esas alucinaciones, donde, por ejemplo, Google presenta que gracias a Google Search y a tener toda indexada la web, ellos pueden hacer la verificación de los datos que dicen las AIs, como para validar que sean ciertos. Me pareció sumamente interesante. No sé, Yepe, ¿a vos qué te pareció? A ver, el tema de las alucinaciones es un tema que viene desde principios, ¿no? Pero que yo creo que es importante entender de las alucinaciones. A mí me gusta siempre con IA tratar de hacer la analogía de cómo se comportaría una persona en la misma situación.
Porque la verdad que en el fondo lo que está tratando de hacer la IA, en la mayoría de los casos, es eso, es emular el comportamiento de una persona. Entonces, si vos a una persona le decís, escribime una frase de 200 caracteres sobre algún tema que no conoce, pero vos la estás obligando a que escriba 200 caracteres, te va a tener que poner algo que no sabe, que no tiene la información disponible. Entonces, digo, sí hay que entender ahí los dos lugares que me parecen de las alucinaciones, que son cuando no cuento con la información o cuando cuento con la información, pero toma una mala decisión o una mala conclusión de esa información. Esos son dos puntos muy distintos. Y esto es lo que estoy viendo el grounding, es verdad, yo creo que justamente lo que hace en ese sentido es darle mucho más las fuentes de datos, o sea, citar las fuentes de datos para que esa resolución, esa creación de contenido sea lo más real posible. Pero digo, esto pasa de vuelta con las personas. Si vos le decís a una persona, escribime 200 caracteres de algo, pero citame la fuente, bueno, va a tener que hacer un trabajo más fuerte, o sea, va a tener que reforzar ese trabajo con la fuente va a validar esa información. Entonces, esto es, no sé, en el periodismo es muy normal, digamos, que que los periodistas digan cosas sin citar ningún tipo de fuente. Bueno, eso es una alucinación. Es una alucinación. Digo, podríamos decir que es una alucinación en seres humanos. Creo que está bueno entender y que todas las cosas que obviamente vayan en línea con lo que ya sabemos como seres humanos que funciona, citar fuentes, el reconocimiento que tenga o la trayectoria que tenga una inteligencia artificial o una persona en este caso, creo que justamente le van a dar cada vez más relevancia a esos temas o incluso la especialización, como decías recién. No es lo mismo hablar con una IA que vos le pedís que escriba todo en forma de poemas que o una IA que vos le pedís que sea tu asistente financiero. Digo, te van a dar respuestas distintas y es esperable. Tanto la especialización como el citado de fuentes de datos, que en este caso creo que viene justamente a lo del grounding de Google, es lo que nos va a ir haciendo, bueno, son los pasos que va dando la tecnología para que estemos cada vez una tecnología más robusta. Desde ya. Y en Cliengo, por ejemplo, ¿qué cosas estamos haciendo para bajar las alucinaciones? Bueno, yo creo que lo principal, esto que te decía, digamos, de lo que es el entrenamiento y de Claro. proveerle la información real a tu chatbot, ¿no? Por ejemplo, vos pensás que, de vuelta, si vos usas un modelo general de estos que pueden ser de OpenAI, Gemini, el que sea, esos modelos conocen muchísimo del mundo, de Internet, de todo lo que tiene indexado, Google, etcétera, pero no conocen información específica, por ejemplo, del negocio de una empresa. No sabe, no sé cuántos empleados tiene, no sabe dónde es la sucursal, no sabe cuáles son sus procesos de, no sé, sus políticas de devolución, no lo sabe, no tiene forma de saberlo, es una información muy específica. Entonces ahí es donde tenés los problemas de las alucinaciones. Si vos no le das, acá podríamos hacer otro capítulo entero de lo que es del concepto de RAG, que es cuando haces generación de contenido, pero aumentado con información relevante de tu negocio. Entonces, eso lo que haces es justamente darle al modelo antes, decirle, esta es la información de mi negocio, entonces genera ahora una respuesta en base a lo que vos conoces del mundo, más lo que ahora yo estoy contando específico de mi negocio. Y eso es clave para bajar las alucinaciones, porque justamente lo que vas a darle es información para que él tenga la fuente de información bien fresca, bien reciente, y después obviamente está el trabajo de la empresa de mantener esa información actualizada, porque si vos cambias tu proceso de política de evolución, tu bot va a seguir respondiendo con la política de evolución que tenía antes. A ver, volviendo a las analogías, es lo mismo que entrenar a un empleado en un tema. Tenés que entrenarlo, tenés que sentarlo, tenés que contarle cómo son las cosas, tenés que darle un manual de cómo funciona algún proceso y obviamente ahí ya vamos a ir, dependiendo de la capacidad de esa persona, dará una mejor solución o una peor solución. Pero por eso, desde Cliengo es muy importante y desde cualquier Sí. empresa que trabaje con IA, que la información que le damos a esa IA sea lo más completa posible para evitar todas las cosas que relacionan a alucinaciones o falta de un buen resultado. Bueno, ya nos quedaron temas para los próximos capítulos. Ya me anoto RAG, que es una sigla que no tenía presente, así que voy a aprender yo también seguramente en próximos capítulos. Este fue nuestro primer capítulo del podcast Lead AI.
Muchísimas gracias, Jeppe, un placer conversar con vos. Igualmente, lo mismo digo, Andy. Y gracias a todos ustedes por escuchar. Los esperamos la semana que viene en este podcast donde hablamos del impacto de la inteligencia artificial en la empresa, con ejemplos claros y tratando de bajarlos lo más posible a tierra. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, buena semana.